Horror Night. Advertencia, no me hago responsable de cómo reacciones a antes contenido. Algunas de estas historias o creepypastas pueden ser reales. Se recomienda discreción o que estés acompañado de algún mayor. Gracias. El asesino de los torsos de Cleveland fue un asesino en serie no identificado que mató y desmembró al menos a 12 víctimas, y cuyos cadáveres dejó en la zona de Cleveland, Ohio, en los años 1930. Es también conocido como el carnicero loco de Kingsbury. Hay 12 víctimas oficialmente atribuidas al asesino de los torsos, pero investigaciones recientes muestran que podrían ser más. Los asesinatos oficiales fueron cometidos entre 1935 y 1938, pero algunos, incluido Peter Merino, agente de la policía de Cleveland, creen que pudieran ser más de 40 víctimas entre los años 1920 y 1950 en el área que incorpora Cleveland, Pittsburgh y Youngstown, Ohio. Dos candidatos fuertes para adición a la lista son una víctima no identificada apodada la Señora del Lago, que fue encontrada el 5 de septiembre de 1934, y Robert Robertson, descubierto el 22 de julio de 1950. Las víctimas eran de ordinario vagabundos cuyas identidades nunca se determinaron, aunque hubo algunas excepciones. La segunda, tercera y octava víctimas fueron identificadas respectivamente como Edward W. Andrassy, Florence Polillo y quizá Rose Wallace. Todas las víctimas, hombres y mujeres, parecían pertenecer a las clases sociales bajas y eran, por esto, presas fáciles en Cleveland en el tiempo de la Gran Depresión. Muchos eran conocidos como trabajadores pobres que vivían en barrios pobres como el Flats. El asesino de los torsos decapitó siempre y frecuentemente desmembró a sus víctimas, a veces cortando también el torso por la mitad. En muchos casos la causa de muerte había sido la decapitación misma. Muchos de los hombres asesinados habían sido emasculados, y los cuerpos de algunas víctimas mostraban los signos de tratamiento químico. Durante el tiempo de los homicidios canónicos, Elliot Ness tenía el cargo de director de la Seguridad Pública de Cleveland, una posición con autoridad sobre el departamento de la policía y los servicios secundarios, incluso el departamento de bomberos. Aunque Ness tenía poco que ver con la investigación, su nombre está fuertemente asociado con el caso. Desde los años de la denominada Gran Depresión norteamericana, la localidad de Kingsbury, próxima al río en Cleveland, se nutrió de abundante cantidad de vagabundos y desocupados que hallaban allí un precario refugio. Esta población iba en aumento al estar en ruta de paso de los ferrocarriles, en cuyas estaciones descendían en número creciente pasajeros desalojados de las grandes ciudades. El 5 de septiembre de 1934 fue encontrado el que se denominó torso playero, o sea, un cadáver de mujer decapitado con muñones cercenados a la altura de las rodillas. Nunca fueron rescatados ni la cabeza ni los brazos. La autopsia sugirió que el cuerpo había sido conservado durante un tiempo en cal. También se designó a estos despojos humanos con el sobrenombre de la Dama del Lago. Precisamente un año más tarde, en septiembre de 1935, dos adolescentes se toparon con un segundo cadáver al fondo de una pendiente conocida como la Colina del Asno. Se trataba del cuerpo desnudo, excepto por unos calcetines negros que enfundaban los muñones de las piernas, de un varón caucásico cuyas piernas estaban estiradas y sus brazos yacían a los costados. Lo habían decapitado, sus extremidades estaban cercenadas y los genitales arrancados. Al revisar el área, los policías detectaron otro cadáver mutilado de igual manera, pero en peor estado, que mostraba marcas en las muñecas en indicio de haber sido atado antes de fallecer.
Otra señal, más terrible todavía, era que los músculos del cuello estaban retractados, lo cual significaba que el hombre se hallaba vivo y consciente cuando lo decapitaron. El cercenamiento fue producto de una sucesión de violentos golpes asestados con un cuchillo en extremo filoso. 2 meses después de arreciar esta ola de crímenes se designó a Elliot Ness en el puesto de investigador principal de la Oficina de Seguridad Pública de Cleveland. En aquel cargo emprendió una decidida campaña para limpiar la corrupción en la policía y los cuerpos de bomberos locales, y atacar al juego clandestino. A partir del hallazgo del cuarto cuerpo despedazado, el jerarca se involucró de lleno en la labor. Se ofreció una recompensa de $1 millón a quienes aportaran datos exactos para capturar al homicida, suma sideral por ese entonces. El ulterior cadáver desmembrado pertenecía al sexo femenino y apareció dentro de una cesta. Uno de los muslos iba envuelto en papel de un periódico editado el día anterior y faltaban partes del cuerpo, incluida la cabeza. La cesta de otra víctima fue descubierta por 2 niños que paseaban por Kingsbury y estaba oculta dentro de la tela de 2 pantalones cortados. Al siguiente día se localizó el resto del cuerpo a unos 500 metros de distancia. Se identificó al occiso como un varón joven, alto, de aproximadamente 20 años y con varios tatuajes. Lo habían decapitado mientras aún vivía. El público estaba aterrorizado. La ausencia de miembros volvía imposible la individualización al no existir huellas dactilares ni registros dentales para cotejar. Otra curiosidad del asunto radicó en las cartas remitidas presuntamente por el asesino, las cuales se consideró que provenían de bromistas de mal gusto. El 22 de julio de 1936 una joven de 17 años halló otro cadáver desnudo y cercenado que había sido arrojado a un barranco. Cerca de allí se ubicó ropa barata, indicio de que el muerto era un pordiosero que podía estar residiendo provisoriamente en uno de los míseros campamentos afincados en ese lugar. Algunos borrachos y vagabundos describieron a un hombre sospechoso, y sobre la base de 2 relatos se trazó un retrato robot. El 10 de septiembre de ese año un menesteroso literalmente se tropezó con un torso humano al cual le faltaban la cabeza y los brazos. Los restos habían sido lavados en una cloaca próxima. Según determinó la autopsia, el desmembrado difunto apenas llevaba 5 horas muerto. En total al atroz verdugo se le atribuyeron 12 homicidios de mujeres y hombres, y solo 3 de las víctimas resultaron identificadas. Hubo varios sospechosos, aunque ninguno de ellos fue enjuiciado. La infructuosa búsqueda duró 10 años y los últimos cadáveres aparecieron en 1938. Se especuló por el juez del condado, Samuel Herbert, que el asesino era un médico o disponía conocimientos clínicos sobre disección, y que drogaba a sus presas antes de ultimarlas. Elliot Ness fue muy criticado por usar tácticas propias de los intocables. Ordenó prender fuego a un asentamiento de desocupados emplazado en la zona. Ardieron bodegas y casas de madera en Kingsbury durante toda una noche, en la cual la policía arrestó a los lugareños. Esta acción despertó indignación popular y se dijo que sus métodos brutales delataban frustración ante el fracaso. De los más de 60 detenidos en esa ocasión, finalmente todos tuvieron que ser dejados en libertad por ausencia de pruebas. Se apresó poco más tarde a un cirujano que padecía desórdenes mentales llamado Frank Sweeney, e incluso lo habrían sometido a torturas, pero no era el asesino. Los crímenes cesaron cuando el acosado médico se internó por su cuenta en un hospital psiquiátrico. Algunos pensaron que el auténtico criminal aprovechó la oportunidad buscando que se culpase a este hombre en su lugar.